Llegó el momento del migranálisis en esta ocasión con la participación del doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales, egresado del doctorado en Estudios de Migración de El COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el Migranálisis, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Israel, pues hoy vamos a platicar de, bueno, te iba a decir de los jóvenes, pero no. Hablar de los estudiantes que tienen movilidad internacional no es necesariamente de puros jovencitos, pero sin duda un tema interesante que también tiene sus variables sumamente interesantes. Así es, David. Vamos a hablar precisamente de estudiantes internacionales que uno pensaría pues que todos son iguales, pero hay sus diferencias y hay distintos conceptos para categorizarlos. Entonces, tenemos, digamos, esta generalización de estudiantes internacionales. Sin embargo, cada una de las organizaciones que ha venido haciendo mediciones al respecto, pues tiene sus propias definiciones. Entre esas está el Instituto de Estadística de la UNESCO, la OCDE, Eurostat, y han llegado a conceptualizar una nueva, digamos, punto de acuerdo donde se les denomina estudiantes internacionalmente móviles. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre esta definición de estudiantes internacionalmente móviles que incluye a todos aquellos que se trasladan a un país extranjero con fines educativos, ¿sí? Y que están matriculados para obtener un grado a nivel terciario o superior, ¿sí? Es decir, a nivel posgrado. Y bueno, ¿por qué estamos analizando aquí en Continente Móvil este tema? Porque estos estudiantes suelen ir desde un año hasta 7 años para hacer sus carreras en el extranjero. Entonces, prácticamente se están convirtiendo en personas migrantes con fines educativos, pero se convierten en personas migrantes. Entonces, estos estudiantes internacionalmente móviles pues cruzan estas fronteras internacionales que pueden ser hacia uno o más países, y que este país a donde van a estudiar pues es diferente a su país de destino. Es decir, están matriculados en el otro país. ¿Ok? Y hay diferencias fundamentales. Tenemos dos conceptos, digamos, hacia los extremos de esta definición de estudiantes internacionalmente móviles. Por una parte, tenemos el concepto de estudiantes extranjeros en general, que vamos a ver, por ejemplo, que este agrupa a aquellos que llegaron con una visa de no residente. ¿Qué es una visa de no residente? Pues prácticamente es una visa de estudiante. Es decir, que pidieron este permiso de residencia al país de acogida para ir a estudiar. Pero tenemos casos donde llegan como migrantes al otro país, es decir, por ejemplo, emigran los padres a Estados Unidos y se convierten en residentes permanentes. Una vez que ya son residentes permanentes, es decir, que llegan como migrantes, entonces entran a estudiar a una universidad en el país de acogida y continúan su carrera, ¿no? Pero ya son residentes de ese país, son extranjeros, porque no son ciudadanos de ese país, pero no llegaron con una visa de estudiante. En el concepto de estudiantes extranjeros, entonces vamos a tener esa diferencia a los estudiantes internacionalmente móviles que tienen una visa de estudiante, ¿sí? Que no tienen una visa de residente permanente, a diferencia de este concepto que es más global. Y por otra parte, en el otro extremo o en la otra mano, tenemos el concepto de estudiantes de crédito móviles.
Y vamos a comprender a este grupo de personas que van a otro país como aquellos que están de intercambio, que esto es muy común. Tú estás matriculado en tu escuela, por ejemplo, en México, no sé, pongo ejemplo a la UABC, hay algún programa de intercambio y me voy a estudiar 2, 3 materias, dependiendo de aquellas que sean compatibles con mi plan de estudio, y pues saco una visa por un periodo que puede ser de 6 meses, mucho más corto, y hago los estudios y regreso a mi país. Pero yo sigo matriculado en mi país de origen. Entonces, es importante conocer estas diferencias, sobre todo también para llevar las mediciones y, bueno, parte de quien está haciendo este esfuerzo es la propia Organización Internacional de las Migraciones a partir de su portal de datos sobre migración y que nos está diciendo pues algunas tendencias de las que ya ahorita vamos a hablar, David. Sí, y está muy interesante. Ojo, estamos hablando de estudiantes, no de estas nuevas generaciones digitales que se van, como ya hemos platicado en otra ocasión en Continente Móvil, que están viajando por todo el mundo, trabajando unos meses en un país, otros meses en otro país. Esto es totalmente distinto. Y me imagino que también habrá mediciones, tendencias, tanto a nivel global como también aquí en nuestro país, Israel. Así es, David. Primero vamos a hablar de las estadísticas que nos está presentando el Instituto, valga la redundancia, de Estadística de la UNESCO a 2022. Es interesante, bueno, se emitieron en esa fecha, refieren a una medición que va desde el año 2000, donde ellos tienen pues un registro de 2 millones de estudiantes internacionalmente móviles y que ha crecido hacia el año 2020 a estudiantes internacionalmente móviles a 6.3 millones. Entonces es muy interesante ver este crecimiento de 2 millones a más de 6 millones, porque nos habla pues de cómo ha venido mejorando las vías de movilidad, las vías, y ya lo vamos a hablar ahorita más adelante, de poder obtener apoyos a través de becas para hacer estos viajes internacionales. Entonces, bueno, en 2020 registramos 6.3 millones de estudiantes que están en otro país. ¿Y en dónde están matriculados? Eso es interesante verlos. ¿Cuáles son los principales 7 países a donde un estudiante internacional está buscando irse? Bueno, pues principalmente para el año 2020 estaba Estados Unidos de América, estaba el Reino Unido, en segundo lugar Australia, Alemania, Canadá, Francia y China. Y bueno, estaba por ahí localizado Rusia en el año 2019 con el cuarto lugar, pero bueno, a partir del año 2020 empezamos a ver que ya no hay una estadística registrada, pero es necesario pues también ponerlo ahí en el mapa que había bastantes estudiantes que se iban de manera internacional a Rusia, ¿no? Hasta donde se alcanzó a obtener la estadística que tiene aquí el Instituto de la UNESCO. Y los países de origen, es decir, de donde más salían estos estudiantes internacionales, eran para el 2020 China, India, Vietnam, Alemania y los propios Estados Unidos de América. Y bueno, hay otra medición que es solamente en cuanto a los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la conocida como OCDE, donde pues se alcanzan los 4 millones de estudiantes internacionales y respecto a estos países estamos hablando de un aumento del 70% en la última década de estudiantes internacionales que buscan ir a países de la OCDE. ¿Y de dónde fueron? Pues principalmente, David, es súper interesantísimo,
ver en primer lugar a China con el 22% de los estudiantes que fueron a un país de la OCDE, y en segundo lugar tenemos a India con el 10%. Y bueno, les comentaba hace un momento en la cuestión de las becas, tenemos registrado por la propia OCDE que las corrientes de asistencia oficial que se destinaron a beca correspondieron a un monto de 1.020 millones de dólares, lo que estamos hablando pues de la inversión que hacen tanto los países como otras organizaciones para apoyar a que los estudiantes vayan y se fogueen en otras naciones, David. Oye, ¿y cómo está el tema que mencionabas de la movilidad? Porque ha de ser sumamente interesante entender pues su complejidad, porque yo recuerdo que, por ejemplo, aquí en la UABC es muy común tener compañeros de otros países, de Chile, de Estados Unidos, obviamente mexicoamericanos también, pero cómo nos platicaban que pues para nosotros es una universidad pública muy accesible, pero para un extranjero que no consiga una beca o una promoción o un patrocinio, pues tienen que pagar completo y es carísimo. Entonces digo, por poner un ejemplo, pues, pero básicamente cómo está el tema de la movilidad sería la pregunta. Sí, sí, claro, David. Tenemos, digamos, dos grandes caminos. El camino de moverte por conseguir una beca, y hay becas de distintos tipos. Yo de verdad te invito a las estudiantes y a los estudiantes de licenciatura o aquellos que deseen hacer un posgrado a que vean qué les cubre la beca, porque tenemos becas que te cubren todo lo que es la matrícula, los boletos de avión, el estipendio mensual. Tenemos otros que nada más te cubren lo que es la matrícula y el boleto de avión, pero pues tú buscas cómo mantenerte. Hay que ver, por ejemplo, ahí si la visa de estudiante te da permiso de trabajar, como estaba sucediendo en España. Y por otra parte, bueno, el que tiene el recurso para pagar de manera privada, pues entonces ahí sí cuesta más, porque las universidades tienen precios diferenciados, y eso lo podemos ver cruzando aquí la frontera, la línea, para un estudiante inclusive que no es del propio estado, ¿no? Entonces los estudiantes internacionales tienen pues unas colegiaturas muy, muy altas. Pero bueno, es la opción de hacerlo de manera privada. Y bueno, yo quería hablar precisamente de cómo está México. Vimos ahorita un poco el panorama internacional, pero ¿cómo está México? Hay un sitio de internet del proyecto Atlas, que yo les invito a visitarlos, está súper interesante. Este proyecto Atlas es una iniciativa global que ya tiene varios años recopilando y analizando los datos sobre la movilidad internacional. Entonces, lo que más ha recopilado, digamos, en los últimos años, llega hasta el 2023, y para el caso de México nos señala que nuestro país recibió a 53,801 estudiantes para este año, que ingresaron a 1,006 instituciones públicas. Por eso mencionabas ahorita el caso de la UABC, que es muy común ver la llegada de estudiantes internacionales, y 2,570 instituciones privadas. Y bueno, ¿cuántos salieron de México? Y aquí es donde empezamos a ver una tendencia que llama bastante la atención. Tenemos registrados para el año 2023 solo 7,089 estudiantes que salieron de México a estudiar a otro país, y revisando la estadística de manera longitudinal, vemos que en el 2017, que en el 2017 teníamos 21,000. En el 2017 teníamos 29,401 estudiantes mexicanos en el extranjero. Después cayó en el 2021 a 21,114, en el 2022 a 16,975 y en el 2023 a 7,089. Entonces estamos viendo una tendencia.
que llama bastante la atención, que es necesario buscar las causas de cómo es posible que se haya disminuido de casi 30,000 a 7,000 estudiantes mexicanos estudiando en otro país. ¿Qué está pasando? Influyó la pandemia, hay falta de apoyos para becas de estudio en el extranjero, están prefiriendo los estudiantes optar por otros tipos de estudios que no sean licenciatura y posgrado. Lo que es una realidad es que México muestra una tendencia que va contrario a la tendencia global, David. Sí, sin duda son cosas que valdrá la pena ir desglosando. Por lo pronto, Israel, pues ya se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo. Te agradezco enormemente y nos escuchamos muy pronto. Que tengas un excelente miércoles. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, es el doctor José Israel Ibarra González.